esta clase del día de hoy. Muy bien, empezamos, chicas. Listo. Ahora sí, damos inicio entonces a nuestra última sesión sobre formulación de criterios de evaluación. Pero antes de continuar con esta sesión, es importante poder recordar a ustedes la parte y por qué y de qué manera nosotros usamos el criterio de evaluación y por qué y hablamos nosotros mucho de evaluación, ¿no? Entonces hablamos de la evaluación y, a ver, vamos a ver por ahí, eh, y vamos hablando sobre la importancia de la evaluación, en qué momento nosotros vamos a usar estos criterios de evaluación. Y vamos a recordar, ¿no?, lo que nos dice nuestro currículum nacional de cómo se evalúa en el proceso de la enseñanza y aprendizaje las competencias. Eso es importante poder conocer y saber, ¿no? Y tenerlo siempre presente cuando nosotros vamos a evaluar a nuestros niños. Para llevar a cabo este proceso en el aula por parte de los profesores se brindan las siguientes orientaciones. Esto es lo que nos dice el currículum nacional en cuanto al trabajo de nosotros los maestros. Primero, comprender la competencia con la que se va a evaluar. Dice, comprender la competencia por evaluar. ¿Qué consiste? En asegurar la comprensión cabal de la competencia, su definición, su significado, las capacidades que lo componen, y esa progresión a largo plazo de la educación básica regular, ¿no? Entonces, ahí nos da puntos importantes. Lo primero que tenemos que hacer, y siempre, y ustedes ya lo saben, es comprender la competencia y saber en qué consiste. No solamente el concepto, sino también cada una de las capacidades. Creo que todas estas semanas nosotros lo hemos estado realizando, haciendo un análisis no solamente de la competencia, sino también hemos podido realizar este análisis de las capacidades. Entonces nosotros ahí ya lo tenemos bien claro de cada una de las competencias que hemos venido trabajando tanto en el módulo 1 como en el módulo 2. Pero ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué analizamos? ¿Por qué el análisis? ¿Por qué no solo la competencia de las capacidades? ¿Por qué realizamos esto? Para evitar una mala interpretación, dice acá, para evitar una interpretación subjetiva de las competencias, ¿verdad? Cuando nosotros redactamos, cuando nosotros analizamos esas redacciones de nuestras fichas de observación, de nuestros cuadernos de campo, y tenemos que interpretarlas, estas redacciones, con nuestras competencias, ¿no? Allí va y te dice, para evitar una interpretación subjetiva de las competencias, ¿no? Si no, ¿cómo evaluamos si no conozco la competencia? ¿Cómo redacto o formulo un criterio de evaluación si no conozco la competencia? Entonces, allí va siempre y todas las semanas hemos venido trabajando este aspecto. ¿Qué más nos dice el currículum nacional? El currículum nacional también nos dice analizar el estándar de aprendizaje de ciclo. Consiste en leer el estándar esperado, a ver, ahora sí, y compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. De esta comparación podemos identificar con más claridad en qué nivel se pueden encontrar cada estudiante con respecto de la competencia y tenerlo como referente al momento de evaluarlo. Entonces, acá también es bien claro el currículum nacional. Acá te dice, cada estudiante, yo tengo que saber en qué nivel de la competencia se encuentra cada estudiante, de manera individual, te lo está diciendo, con respecto de las competencias y tenerlo como referente al momento de evaluarlo. Yo tengo que saber en qué nivel se encuentra cada uno de mis estudiantes para poder evaluar. Este proceso se puede enriquecer con la revisión de ejemplos, por ejemplo, ¿no?, las reproducciones realizadas por los estudiantes,
que evidencien el nivel esperado de la competencia. Entonces, ¿qué hago yo al analizar el estándar? Comparo, ¿no? El estándar del nivel anterior y el nivel posterior de cada uno de de las competencias, ¿no? Que voy a evaluar con respecto a este estudiante. Entonces allí hay cosas que a veces, hay acciones que a veces nosotros no realizamos, ¿verdad? No realizamos ese análisis del estándar para poder evaluar de repente, o cómo estoy evaluando, de qué manera lo estoy haciendo, ¿no? Entonces ahí nos lleva a nosotros a una pequeña reflexión. Luego de haber analizado, luego de conocer las competencias, te dice seleccionar o diseñar situaciones significativas. Eso también lo hemos visto todas las semanas, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo ahorita es lo que hemos trabajado en estas casi 8 semanas de los criterios. Entonces te dice, consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean retadoras para los estudiantes. ¿Cómo redacto mi situación significativa? Consiste en elegir o plantear situaciones significativas que sean retadoras para los estudiantes. Estas situaciones pueden consistir, por ejemplo, en describir un fenómeno, generar un conocimiento, discutir, retar, a mejorar algo, recrear escenarios futuros, crear un nuevo objeto, comprender o resolver una contradicción, eh, por ejemplo, darles estos problemas, estos retos para que los chicos los puedan resolver, ¿verdad? Para que sean significativas las situaciones, deben despertar el interés de los estudiantes. O sea, acá tenemos ya palabras clave. Primero, mi situación significativa, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser retadora. Eso ya lo saben ustedes y lo tienen claro, ¿verdad? Luego, ¿qué te dice? Estas situaciones retadoras que tú has redactado, no, estas situaciones deben despertar el interés de los estudiantes. Despertar el interés de los estudiantes. No, con todos, despertar el interés de los estudiantes. Articularse con sus saberes previos. ¿Qué conocen mis chicos? Porque los chicos de 3, 4 y 5 tienen mucho conocimiento, ¿no? ¿Verdad? Porque vienen con muchas cosas que ya conocen. Entonces, dice, articularse con sus saberes previos para construir nuevos aprendizajes, ¿no? Y ser desafiantes, pero alcanzables de resolver por los estudiantes. Qué importante es lo que nos dice el Currículum Nacional sobre la situación significativa. Nos dice que sean retadoras, también que sean situaciones que deben de despertar el interés de los niños, que podamos, que los chicos articularse con sus saberes previos de ellos para construir un nuevo conocimiento, que sean desafiantes y que sean reales, que puedan y alcanzables y que puedan resolver por los estudiantes. Dice que sean, ¿no? Desafiantes pero alcanzables, que el alumno, los niños y las niñas puedan resolverlo, ¿verdad? Entonces ahí, más que claro, ya te está diciendo de qué manera tu maestra vas a redactar tu situación significativa. Además, debe permitir que los estudiantes pongan en juego o apliquen una serie de capacidades, evidenciando así los distintos niveles de desarrollo de la competencia en la que se encuentran. Estas evidencias pueden ser recogidas a través de diferentes técnicas o instrumentos, como por ejemplo, la observación directa o indirecta, los anecdotarios, las entrevistas, el portafolio, ¿no? Las rúbricas, los debates, entre otros. Entonces, acá también te está diciendo cuáles son los instrumentos que tú vas a utilizar para recoger esas evidencias. ¿Cuáles son esos instrumentos que tu maestra ya en tu aula utilizas, verdad? Como te dice acá, la observación directa o indirecta, los anecdotarios, quizás también usas tu cuaderno de campo, las entrevistas, las fichas de registro de observación.
Entonces, es lo que nosotros debemos usar en el aula, ¿no? Ya desde el 2016, pues nos vienen diciendo cómo debemos de trabajar en nuestras aulas, de qué manera debemos redactar las situaciones significativas y cómo evaluarlas, ¿no? Luego de haber ya revisado y diseñado mi situación significativa, te habla de utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Dice, se construyen instrumentos de evaluación de competencias cuyos criterios están en relación a las capacidades de la competencia. Ajá. Acá ya te está diciendo que tus criterios están en relación a las capacidades de la competencia. Las capacidades, como ustedes saben, cada una de ustedes, son los atributos estrictamente necesarios y claves para observar el desarrollo de la competencia de los estudiantes. Se requieren instrumentos de evaluación que hagan visible esta combinación de las capacidades al afrontar un desafío y que éstas precisen y describan los niveles del logro. Vuelvo a repetir acá, ¿no? Y quede claro, ya que siendo hoy día nuestra última clase de criterios, y te habla, ¿no? Te dice, los criterios están en relación a las capacidades de la competencia. ¿Y qué más te dice? Te dice que las capacidades son necesarias y claves para observar el desarrollo de la competencia. Y luego te dice que se requieren instrumentos de evaluación que hagan visible la combinación de estas capacidades, ¿verdad? Al afrontar un reto, un desafío, un problema, para que precisen y describan el nivel de logro de la competencia. Entonces, más que fijo que, mejor dicho, disculpen, es que esa redacción que tiene que tener mi criterio tiene que tener relación con las capacidades de la competencia. Eso nosotros ya lo hemos dicho semana tras semana, ¿sí? Esta forma de evaluar nos permitirá una evaluación holística y analítica de la competencia de los estudiantes porque nos permitirán observar no una capacidad de manera aislada, sino su combinación con otras capacidades. Entonces te dice que nosotros no observamos una capacidad, nosotros observamos las capacidades de la competencia. En el caso que un estudiante tenga un desenvolvimiento disminuido en algún criterio, se entiende que tiene un menor desarrollo de la competencia. Este menor desarrollo de la competencia debe considerarse como debilidad, como debilidad, ¿no? Que hay que trabajar porque no podría seguir creciendo en el desarrollo de su competencia si ese aspecto no es atendido oportunamente. Entonces ahí nos vamos dando cuenta en qué nivel de logro de la competencia se encuentran cada uno de mis estudiantes. Entonces acá ya queda entendido, claro, para todas las maestras, qué nos dice este documento oficial con respecto a los criterios, ¿verdad? Siendo muy claro que tienen que tener, estar redactados en relación a las capacidades de la competencia, y este nos ayuda a poder darnos cuenta si en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los estudiantes. Y no es, te dice claro, no puedes evaluar, acá te lo dice, porque nos permitirá no observar no una capacidad, el criterio no va con una capacidad, ¿no? Sino de manera aislada, sino en una combinación con otras, ¿no? De qué manera nosotros lo trabajamos, de qué manera nosotros lo redactamos. Las capacidades siempre van juntas, no puedo separarlas, no puedo separarlas. Hemos visto a veces por allí que te dicen, Miss, pero por ahí me han dicho que tengo que realizar mi criterio con cada una de las capacidades. Un criterio para una capacidad, otro criterio para otra capacidad, otro criterio para otra capacidad. No es así.
¿Qué te dice el documento? El documento es muy claro, muy claro. No se trabaja de manera aislada, sino se combinan entre todas las capacidades de la competencia. Bien, entonces, sigamos y te dicen, ¿no? Y luego de haber, ya tengo mi criterio y todo, comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación, ¿no? Consiste en informar a los estudiantes desde el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje en qué competencias serán evaluados, cuál es el nivel esperado y cuáles son los criterios sobre los cuales se van a evaluar, ¿no es cierto? Para esto, yo tengo que utilizar en el nivel inicial, pues, un lenguaje claro, entendible, de acuerdo a la edad de mis niños, ¿no? Tengo que adaptarlo, pues, ¿cómo lo voy a decir de acuerdo a mi edad de mis niños con los que estoy trabajando en el aula? Luego te dice, valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de sus evidencias, ¿no? La valoración del desempeño se aborda desde la perspectiva del docente y del estudiante. Para el docente, la valoración del desempeño significa describir qué es capaz de saber hacer el estudiante a partir del análisis de la evidencia recogida. ¿Qué saberes pone en juego para organizar sus respuestas, las relaciones no? El cómo lo realizó, qué es lo que hizo para resolver ese reto, ese desafío. Este análisis implica comparar el estado actual del desempeño del estudiante con el nivel esperado de la competencia al final de ciclo y establecer las distancias existentes, ¿no? Esta información me sirve a la maestra para poder realizar una retroalimentación efectiva al estudiante y también para corregir o ajustar nuestra enseñanza misma. Entonces, cuando yo comienzo a hacer ese análisis de las evidencias, ahí me doy cuenta en qué nivel se encuentra cada uno de mis estudiantes para poder retroalimentar oportunamente a cada uno de ellos. Y no solamente retroalimentar, sino que yo misma, voy a hacer una reflexión a mi práctica pedagógica y decir, ¿qué estoy haciendo? De repente tengo 10 niños que no han logrado la competencia o que todavía están en inicio. Y tú dices, y te analizas y dices, ¿qué pasa? De repente soy yo, son las estrategias que estoy utilizando. Entonces también me hago mi autorreflexión pedagógica, yo también, ¿no? A veces decimos, no, pero estos niños no, terribles los niños, no puedo trabajar con ellos. ¿Pero qué has hecho tu maestra? ¿No? A veces, no, y son terribles, Miss, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? No puedo avanzar porque, ¿no? Entonces, es allí donde nosotros también nos ponemos a pensar, porque a veces no lo hacemos, ¿no? A veces todo de los niños, no, eso viene de casa, son así, porque las familias que me ha tocado a mí en el aula, son así, así, así. Pero ¿qué has hecho tu maestra? ¿No? Siempre hemos escuchado muchos pretextos, pero acá no hay pretextos. Acá nos tenemos que tratar nosotras de corregir, de decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Por eso te dice, esta información le sirve al docente para realizar una retroalimentación efectiva al estudiante y también para corregir o ajustar la enseñanza misma. Eso es lo que te dice, ¿sí? Ahí está claro lo que nosotros venimos hablando, todo el proceso de poder eh, evaluar, ¿no? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo se evalúa el proceso de enseñanza? Para mí ha sido importante poder tocar con ustedes este punto el día de hoy, porque forma parte de este taller, ¿no? De que ustedes, cuando salga el taller del día de hoy, digan, bien, yo ya tengo claro, ya sé cómo voy a evaluar. Ustedes saben que estamos ya próximos a terminar el año, quedan poquitos meses. Y a eso me llevo, a eso voy, ¿no? A que ¿cómo están mis niños ahora que ya voy a terminar? Los chicos de 5 años, las maestras de 5 años ya estarán viendo en cada planificación el estándar, ¿no? Están viendo con su estándar de este ciclo, del ciclo 2 al ciclo 3. Ya estoy mirando
comparando, estoy analizando, estoy revisando, ¿verdad? Entonces, allí me voy a hacer ese análisis. Entonces, para mí ha sido muy importante este tema y estos minutos de poder tomarlo para poder conversar sobre la evaluación. Pero al terminar, hemos hablado acá un poco sobre la retroalimentación. Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Acá te dice la retroalimentación consiste en devolver al estudiante información que describan sus logros o progresión en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Además, debe basarse en criterios claros y compartidos, ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revise o corrija. Retroalimentación consiste en otorgarle un valor a lo realizado y no brindar elogios o críticas sin sustento. Que no orienten sus esfuerzos con claridad a los que pueda distraer de los propósitos centrales. Entonces tengo que retroalimentar a cada uno de mis niños todos los días. Voy conversando con ellos cuando ellos están trabajando en grupo, en equipo, me acerco, acompaño, converso y les pregunto cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo de esa manera, ¿no? Entonces converso, estoy retroalimentando a mis niños, pero retroalimento siempre con mi mirada a la competencia, a ese criterio que voy a evaluar, ¿no? A ese criterio, a la competencia. Entonces, hago la retroalimentación diaria a los niños, ¿verdad? Entonces, ahí dice, ¿no? Y acá te dice, no en brindar elogios o críticas, ¿no? No acercarnos a la mesa y decir, ah, muy bien, qué bonito, te felicito, está tu trabajo. Muy bien. Eso no es una retroalimentación, ¿verdad? Acá te dice, no en brindar elogios o críticas. Oh, qué mal has pintado, vuélvelo a hacer. Tampoco, no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, acá es muy clara, tengo que realizar una retroalimentación efectiva, ¿sí? Entonces, vamos a alguna pregunta con lo que nosotros acabamos de ver, como, por ejemplo, de cómo se evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje de las competencias. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de realizar? De repente algún comentario que tengan ustedes, escríbanlos, por favor, para poder conocerlos. A ver, vamos, alguna pregunta. Está claro todo lo que tenemos que hacer. Comprender la competencia, evaluar, ¿verdad? Analizar el estándar del ciclo, seleccionar o diseñar las situaciones significativas que son tan importantes, utilizar los criterios de evaluación para construir conocimientos, ¿no? Instrumentos, pero acá te dice bien claro, eso también, chicas, nunca se olviden, ¿no? Te dice, los criterios de evaluación están en relación a las capacidades de la competencia. Eso es lo que te está diciendo el documento. Bien, luego comunicar a los estudiantes dándole con claridad de acuerdo al nivel, ¿no? Si estoy en inicial, en primaria, secundaria, cómo yo voy a comunicar al estudiante cómo va a ser evaluado. Luego valorar el desempeño actual, ¿no? De cada estudiante a partir del análisis de las evidencias, cómo evalúo, qué me va a ayudar a la retroalimentación y la retroalimentación, cómo retroalimentar, ¿no? Y también a la reflexión pedagógica de cada una de nosotras. A ver, vamos a ver por acá. Así es, Lila, ¿no? Es muy importante leer bien nuestra fuente principal, que es el CNEC. Así es, ¿no? Es muy importante, que esa es la fuente principal. Nosotros como maestras de inicial tenemos el currículum nacional y también tenemos el programa curricular de educación inicial. Son dos materiales importantísimos que nosotros trabajamos para planificar.
Bien, excelente. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Ninguna. Vamos a avanzar entonces ya a nuestra última competencia del día de hoy. Luego está siempre, cada sábado, cada domingo, hablamos de cómo formular los criterios de evaluación y siempre recordando, ¿no? Recordando. Identificamos la situación relacional con texto, identificar la competencia y los propósitos, analizar la competencia y las capacidades, analizar los estándares de aprendizaje y los desempeños según la edad, identificar las actividades que deberían realizar los niños en relación a la competencia y formular ya la descripción, ¿verdad? Del criterio de evaluación. Entonces, vamos a comenzar primero analizando la situación, identificar la situación relacionada al contexto. Vamos a leer a ver qué te dice qué nos dice esta situación. Dice, se ha podido observar que los niños y niñas del aula de 4 años, del aula Conejitos de la institución educativa Medalla Milagrosa, a raíz de la experiencia anterior, han comenzado en interesarse en realizar trazos libres con diferentes materiales, dándole formas a sus dibujos, interpretándolos y poniéndoles nombre. Conociendo que la expresión plástica posee un papel importante en la educación inicial, pues es una necesidad del niño con estas actividades que el niño y la niña no solo percibe, sino que además piensa, siente y sobre todo actúa. Al pintar, modelar, dibujar, al poner el cuerpo desde la vivencia y la reflexión consigo mismo y con los demás. El niño y la niña favorece la confianza, seguridad en sí mismos y permite canalizar sentimientos y emociones. Se independiza del adulto, utiliza los materiales con libertad y confianza, se expresa en sus trabajos con soltura y originalidad. Es por ello que se plantea esta experiencia de aprendizaje, la cual será centrada en la competencia, crea proyectos desde los lenguajes artísticos, así como en apuntar a que los niños descubran el interés, el placer y los beneficios que le proporciona una adecuada expresión oral, relacionándolo con manifestaciones artísticas. Entonces hemos visto en esta situación significativa qué es lo que quiere lograr la maestra, ¿no? También, si ustedes pueden observar y también lo pueden leer, encontraremos los elementos de la situación significativa. Podremos encontrar en esta situación todos los elementos de la situación significativa. ¿Qué opinan ustedes? A ver, voy a dejar de compartir para hacer el análisis, como todas las semanas nosotros analizamos. A ver, ahora sí, vamos a ir haciendo ese análisis. A ver, acá encontramos el contexto. En este análisis de la maestra, escriban chicas, por favor. Encontramos acá el contexto. ¿Dónde encontramos el contexto? Encontraremos por acá el contexto. ¿Dónde ocurre? ¿Dónde? ¿Qué sucedió? ¿Por qué la maestra decidió hacer esta experiencia de aprendizaje? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué observó? A ver, creo que todas las semanas ya ustedes lo saben. A ver, vamos bien, vamos bien. ¿Dónde encontramos? Vamos a ir empezando, ¿sí? Vamos a ir empezando mientras ustedes se animan a escribirnos. Por acá. ¿Dónde sucedió todo esto? Te dice, ¿no? Se ha podido observar, la maestra ha observado, a que los niños y niñas del aula de 4 años
del aula Conejitos de la institución educativa Medalla Milagrosa. Muy bien, acá nosotros sabemos el contexto, que es el aula de 4 años. Conejitos de la institución educativa Medalla Milagrosa. ¿Y qué dice la Miss? A raíz de la experiencia anterior, han comenzado a interesarse en realizar trazos libres. Ajá, de repente, ¿cuál habrá sido su experiencia anterior? ¿No? Donde ellos pues se han interesado en realizar ahí los trazos libres, dice. ¿No? Han comenzado en interesarse en realizar trazos libres con diferentes materiales, dándole formas a sus dibujos, interpretándolos y poniéndoles nombre. De repente estos niños quieren ser artistas, quieren hacer cuadros, no lo sé, ¿no? Ahí la maestra, ahí encontramos el contexto, ¿no? Y el interés. La maestra observó que los chicos estaban interesados pues en realizar trazos libres con diferentes materiales, dándoles formas a sus dibujos, interpretándolos y poniéndoles nombre. Entonces les ha colocado nombre ahí a todo, ¿no? Entonces dice, la maestra dice, bueno, yo veo que están trabajando con sus dibujos, están interpretándolo, poniéndole nombre. Entonces la maestra ya comienza a buscar información sobre ello. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Luego dice, es por ello, no ese es el contexto, esa es la maestra ya tiene claro que los chicos están interesados en los dibujos, pero acá solamente habla de dibujos, habla de, acá la maestra solamente está hablando de artes visuales. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Ustedes se dan cuenta que la maestra solamente está hablando de artes visuales, de la expresión plástica. Acá la maestra no está utilizando otros lenguajes, ¿o sí? Acá habla de la expresión plástica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Va a utilizar otros lenguajes o solamente la maestra está hablando de la expresión plástica? Nada más. Porque cuando uno lee, dices, acá dice que los materiales, acá dice a raíz de la experiencia anterior, han comenzado a interesarse en realizar trazos libres con diferentes materiales, dándoles formas a sus dibujos, interpretándolos y poniéndoles nombre. Nada más. Conociendo que la expresión plástica posee un papel importante en la educación inicial. Ella acá dice que posee un papel importante en la educación inicial. Y acá te da un sustento la maestra. La maestra da un sustento y dice, pues es una necesidad del niño con estas actividades, ¿no? El niño y la niña no solo percibe, sino además piensa, siente y sobre todo actúa. ¿En qué momento? Al pintar, al modelar, dibujar, al poner el cuerpo desde la vivencia y la reflexión consigo mismo y con los demás. Y también dice que le favorecen la confianza, seguridad en sí mismos y permite canalizar sentimientos y emociones. Se independiza del adulto y utiliza materiales con libertad y confianza. Se expresa en sus trabajos con soltura y originalidad. Entonces, netamente la maestra, en esta experiencia de aprendizaje, y a mi parecer, no sé qué opinan ustedes, ¿no? A ver si me lo dicen por ahí, me escriben, solamente va a trabajar, acá vemos, acá ella lo está poniendo claro, artes visuales. ¿Qué opinan ustedes? Solamente va a trabajar artes visuales, de repente su experiencia se llamará Somos Pintores, no lo sé. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Esto solamente es, o hay otro lenguaje? Porque nosotros tenemos, y ustedes saben cuáles son los lenguajes que nosotros tenemos cuando hacemos los talleres, ¿verdad? Entonces, allí estamos observando, ¿qué es lo que estamos observando allí? Solamente
qué es lo que va a realizar la maestra en esta experiencia? A ver, escriban, por favor, escriban. ¿Qué es lo que va a realizar acá la maestra? ¿Qué es lo que va a hacer la maestra? Acá la maestra solamente va a hacer, ¿qué es lo que va a realizar? Danza, va a realizar dramatización, cuentos. ¿Qué va a realizar la maestra? ¿Cómo creen que será su experiencia de la maestra? ¿De qué tratará? ¿De qué tratará esta actividad? Esta experiencia, ¿de qué tratará esta experiencia? Cuéntenme, a ver, por ahí escriban para poder avanzar. Vamos viendo. Mientras la maestra acá ha dicho que, conociendo que la expresión plástica posee un papel importante en la educación inicial. Acá la maestra solamente va a trabajar la expresión plástica, las artes visuales, no solamente va a hablar de artes visuales. Te dice, es por ello, acá lo tiene claro, que se plantea esta experiencia de aprendizaje, la cual estará centrada, ella lo pone bien claro, centrada en la competencia, crea proyectos desde los lenguajes artísticos, así como apuntar a que los niños descubran el placer y los beneficios que les proporciona una adecuada expresión oral. Muy bien, va a trabajar eh, esta competencia de crear proyectos, pero también va a trabajar la competencia, se comunica oralmente su lengua materna, relacionándolos con las manifestaciones artísticas. Bien, hasta allí, ¿tienen alguna pregunta de esta situación significativa? ¿Alguna pregunta, maestras, de esta situación significativa? Yo sé que hoy es domingo, deben estar haciendo mil cosas por allí, nos estarán escuchando desde sus celulares, con sus audífonos de repente, pero gracias a cada una de ustedes por ingresar el día de hoy a sala y poder terminar este taller con Crea Proyectos desde los lenguajes artísticos, ¿no? Yo sé que domingo tenemos mil cosas por hacer todas y organizarnos para la semana, pero les agradezco a ustedes por estar acá. Entonces acá ya hemos visto esta competencia, esta situación significativa que es clara, que sabemos qué es lo que va a realizar allí la maestra. Luego de haber hecho este análisis, ¿verdad? A ver, un ratito, por favor. De haber realizado este análisis de la situación significativa, nos vamos a la competencia. La competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos, ¿no? ¿Qué nos dice esta competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos? La creación en los diversos lenguajes artísticos tiene como base la expresión de las niñas y los niños en los distintos lenguajes. La expresividad psicomotriz, unida a la capacidad de simbolizar, da pie a la exploración y a la producción plástica, musical, dramática y dancística. Sin embargo, tratándose de niñas y niños pequeños, su producción con los lenguajes del arte tiene otro sentido y otros fines. Es parte de su juego, surge como una necesidad y no está destinada a la presentación para un público. El desarrollo de esta competencia requiere que le brindemos la oportunidad de expresarse a través de diversos medios, utilizando diferentes recursos como la danza, la música, el arte dramático, las artes visuales y audiovisuales,
en el marco de la cultura de cada una de las niñas y los niños que forman parte del grupo del aula. Muy importante lo que nos dice el programa curricular. Acá te dice, la creación en los diversos lenguajes artísticos tiene como base la expresión de las niñas y los niños en los distintos lenguajes. La expresividad psicomotriz, unida a la capacidad de simbolizar, da pie a la exploración y a la producción plástica, musical, dramática y dancística. Sin embargo, tratándose de los niños y niñas pequeños, ¿no? Su producción con los lenguajes del arte tiene otro sentido y otros fines. Es parte de su juego, forma parte de su juego como una necesidad y no está destinada a una presentación para un público. Definitivamente, acá te habla de las actuaciones, ¿no? Hay que tenerlo claro. Así estoy haciendo crea proyectos, mis niños están haciendo danza porque se acerca el aniversario de la escuela. Entonces, como se acerca el aniversario de la escuela, los niños van a hacer danza y por eso voy a planificar crea proyecto. ¿Y qué te dice acá? Que no está destinada a la presentación de un público. Te lo está diciendo, ¿no? Te está diciendo. Porque es parte de su juego del niño, surge como una necesidad y no está destinada a la presentación de un público. Ahí está clarísimo, ¿no? A veces conversamos y decimos, ya se acerca algo, el aniversario, las fiestas patrias que ya pasaron, tengo que presentar la danza, ahora ¿qué hago? Mis chicos tienen que practicar y tengo que planificar porque la directora me ha pedido que planifique. Bueno, lo voy a poner, crea proyectos en lenguaje, que sea taller de danza, taller de danza. Y no es así, no es así. Entonces, el desarrollo de esta competencia requiere que le brindemos la oportunidad de expresarse a través de diversos medios, utilizando diferentes recursos como la danza, la música, el arte dramático, las artes visuales y audiovisuales, en el marco de la cultura, a cada uno de las niñas y niños que forman parte del grupo del aula. Entonces, ahí lo tengo. Clarísimo lo que me pide, crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Teniendo en cuenta las características y el desarrollo evolutivo de las niñas y los niños, recordemos algunos lenguajes. Tenemos el lenguaje dramático, el lenguaje gráfico-plástico, el lenguaje musical y el lenguaje dancístico, ¿verdad? Entonces tenemos cuatro talleres o 4 lenguajes que nosotros utilizamos, ¿no? Realizamos en nuestras aulas. El lenguaje dramático, el lenguaje gráfico plástico, que en este caso tiene relación con la experiencia, con la situación significativa que acabamos de leer, el lenguaje musical y el lenguaje dancístico. Y para desarrollar esta competencia, las niñas y los niños combinan las siguientes capacidades, ¿verdad? Explora y experimenta los lenguajes del arte, aplica procesos creativos y socializa sus procesos y proyectos. Entonces, volvemos acá. Explora y experimenta los lenguajes del arte, aplica procesos creativos y socializa sus procesos y proyectos. ¿Cuántas capacidades tiene esta competencia? Esta competencia tiene tres capacidades, ¿no? No se separan, no se separan. Van juntas, de la mano van todas. Explora, aplica y socializa. Pero, ¿qué sabemos de cada una de estas capacidades? ¿Qué significa cada capacidad de la competencia? Explora y experimenta los lenguajes del arte, te dice, implica que las niñas y los niños exploren y experimenten con diferentes materiales para descubrir las diferentes manifestaciones de arte.
explora y experimenta los lenguajes del arte, ¿no? ¿Qué hace? Que implica que los niños manipulen, exploren, experimenten diferentes materiales para descubrir las diferentes manifestaciones de arte. Aplica procesos creativos, implica que las niñas y los niños exploren diferentes materiales de su entorno para realizar sus propias producciones de acuerdo a su interés. Primero va a explorar todos los materiales que tú le vas a proponer, ¿no? Van a explorar sus materiales. Luego de explorar, de manipular, van a aplicarlo, que quiere decir que van a realizar allí sus propias producciones. Quizás van a dibujar, van a danzar, bueno, X cosas, ¿no? Y luego de haber ya aplicado ese proceso, ese proceso creativo, los chicos que van a hacer, van a socializar sus proyectos que han hecho, ¿no? Dice, implica que las niñas y los niños compartan de manera espontánea sus producciones con las y los adultos o sus pares en situaciones cotidianas. Implica que las niñas y los niños compartan de manera espontánea sus producciones con las y los adultos o sus pares en situaciones cotidianas. Entonces, explora, aplica y socializa. Claro, lo tenemos allí, ¿verdad? Clarísimo. Cada una de las capacidades de la competencia. ¿Sí? Antes de continuar, ya casi para poder formular y terminarlo, yo quisiera con ustedes, si tienen alguna pregunta sobre algunos de los lenguajes ¿no? Del lenguaje dramático, del lenguaje gráfico plástico, del lenguaje musical, del lenguaje dancístico. Si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes saben que cada una de ustedes lo realiza, que en el aula todos los días trabajamos los talleres de diversos lenguajes, ¿verdad? Trabajamos estos talleres diariamente, pero de qué manera, cómo lo estamos realizando, qué es lo que ustedes, cómo lo están realizando en sus aulas. A ver, ¿tienen alguna que nos quiera comentar de repente cómo está haciendo y cómo está realizando estos talleres? ¿Cómo está manejando la competencia y sus capacidades? ¿Cómo está manejando sus criterios? ¿No? ¿Cómo lo están haciendo? A ver si alguna de ustedes nos quiere compartir de repente o tiene alguna pregunta sobre los talleres. ¿Tienen alguna pregunta, chicas, sobre los talleres? ¿Alguna pregunta? Aprovechamos en estos minutos antes de continuar. ¿Alguna pregunta, maestras? Esta competencia es muy fácil poder realizarla, muy rápida de poder aplicarla también. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Escriban, por favor. ¿Preguntas? Ninguna. Todo está claro. ¿Cómo realizan ustedes el lenguaje dramático, el lenguaje gráfico plástico, el lenguaje musical, el lenguaje dancístico? Disculpe, una preguntita. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Sí, Buenos días con buenos usted, días. con todos de la sala. Una preguntita. Esta área solamente es para trabajar, perdón, el aspecto que estamos tratando ¿es solamente para trabajar talleres Claro, o puedo programarlos también en proyectos? claro. Si en un ¿Hay proyecto, esa por ejemplo, posibilidad? sí, claro que sí. De repente, en algún proyecto, tú vas a crear un robot, ¿no? Y para crear, o los chicos han hecho su proyecto de los robots y quieren al final del proyecto, quieren dramatizar con sus robots. Puedes utilizar ahí la competencia, crea proyectos, ¿no? Porque van a dramatizar, van a utilizar el lenguaje dramático, ¿no? Claro que sí, no solamente para talleres, puedes ponerlo dentro de un proyecto, sí, claro que sí, ¿no? Claro que sí lo puedes utilizar.
Mi cita, me refiero si explícitamente puedo elaborar un proyecto destinado a crear proyectos. Claro, claro, claro que sí. Puedes utilizar un ¿Se puede proyecto dar destinado. eso? Se puede dar eso. De repente, como te digo, yo, ¿no? De repente ya con el robot, tienes el proyecto del robot que los chicos quieren realizar un cuento sobre el robot o quieren realizar o quieren crear un robot. Para crear un robot, ¿qué tienen que hacer los chicos? ¿Qué vas a utilizar ahí? Van a explorar, de hecho. Van a explorar, ¿verdad? Vas a utilizar el lenguaje gráfico plástico porque de repente por allí van a dibujar primero, van a construirlo, ¿no? Van a crear, van a hacer cuadros, qué sé yo, sobre el robot. Luego del robot, de repente quieren crearle su canción sobre el robot. Ahí está el lenguaje musical, de repente van a utilizar instrumentos. Luego van a crear una historia, van a dramatizar con los robots, puedes crear tu proyecto. Sí, sí he visto proyectos muy, muy, muy bonitos, ¿no? Así es, crear de acuerdo a su imaginación, a eso te habla, ¿no? Aunque el niño cree, por eso es el proyecto también, ¿no? Que puedan crear de acuerdo a su imaginación. Tú no le vas a decir cómo hacer su robot, ellos van a crear, ¿no? ¿Cómo van a bailar? Crearán parte de ellos, todo parte de ellos, todo parte de ellos, ¿no? Ahí tenerlo claro, eso presente, en cuanto a la de crea proyectos. Es una competencia muy bonita porque la trabajamos casi diariamente, no tanto también en los talleres como también las experiencias de aprendizaje. En este caso, esta maestra que hemos leído su situación significativa, ella está haciendo una unidad de aprendizaje solamente con el lenguaje gráfico plástico. Y yo recuerdo que no recuerdo si su experiencia de aprendizaje es sobre un museo, no es, hacemos un museo en el aula, realizamos un museo en el aula, algo así es, algo sobre el museo. La cosa es que los cuadros que estos niños estaban haciendo se iban a exponer, ¿no? Como un museo. Eso era de un museo. Por eso es que ella netamente está trabajando solamente en lenguaje gráfico plástico, nada más, ¿no? Y por acá he visto otra pregunta y me dice, ¿no? En los distintos lenguajes, la psicomotricidad en lo que unidad didáctica lo desarrollo. Así es, son 4. Lenguaje dramático, lenguaje gráfico plástico, lenguaje musical y el lenguaje dancístico. Nosotros tenemos también la psicomotricidad. Acá estamos en los lenguajes, ¿verdad? Del arte. Pero la psicomotricidad nosotros lo tenemos como un taller con su propia competencia, no forma parte de estos crea proyectos desde los lenguajes. Eso es su propia competencia como taller y tiene su propia competencia como taller. Pero también puedo tener esta competencia de psicomotricidad dentro de mi proyecto o dentro de mi unidad de aprendizaje, ¿verdad? Porque de repente en psicomotricidad los niños quieren a ver, dentro de una unidad de aprendizaje sobre la búsqueda del tesoro. Esa unidad de aprendizaje, la búsqueda del tesoro bien conocida, los niños se van a desplazar buscando, ¿no? Buscando y van a pasar por obstáculos para encontrar el tesoro. En esa actividad va relacionada con la competencia de psicomotricidad, ¿no? Es desplazamiento, es el espacio, el niño se ubica, ¿no? En su espacio y va a buscar, va a pasar obstáculos, ¿no? Entonces forma parte de psicomotricidad, ¿no? Ahí forma parte de la psicomotricidad, en una unidad, ¿no? Pero tengo mi taller de psicomotricidad con mi competencia propia de psicomotricidad y con mis pasos y con todo el proceso didáctico de trabajar la psicomotricidad, ¿no? Eso también, esa psicomotricidad vivencial que nosotros siempre hemos conversado. Pero entre los lenguajes tenemos solamente esto, los 4. Dramático, el lenguaje gráfico plástico, el lenguaje musical y el lenguaje dancístico, ¿sí? Entonces ahí ya vamos teniendo claro lo que nos están pidiendo. Y acá dice, es parte de su juego.
surge de una necesidad, surge como una necesidad o un interés de nuestros chicos, pero no está destinada a una presentación pública, ¿no? A una actuación. Ok, ok, no. Entonces, ustedes saben que desde los lenguajes del arte, nosotros tenemos un video muy bonito y que forma parte y es el sustento, y es el sustento. Yo sé que ustedes lo han visto, todas. Hemos visto el video de los 100 lenguajes, ¿verdad? Es el sustento, perdón, de esta competencia, es el sustento de los talleres, ¿no? Es los 100 lenguajes del niño, ¿no? Ustedes lo conocen, ustedes lo han visto, ¿no? Acá nos dice, wow, hola Mercedes, dice, buenos días, soy subdirectora con 30 secciones en el ciclo 1 y me gustaría que se profundice más sobre las estrategias que podemos trabajar en el lenguaje gráfico-plástico, ya que algunas docentes continúan trabajando técnicas, en lo cual nos evidencia lo fundamental del desarrollo de la creatividad. Perfecto. Mercedes, mira, cuando nosotros trabajamos actividades de gráfico plástico, de un lenguaje gráfico plástico, voy a dejar de compartir y voy a permitirme un momentito de poder presentar a ustedes vamos a ver, quiero presentarles, vamos a hablar un poquito de los talleres, ¿qué les parece? Voy a buscar el documento para presentarles y para poder contestar la pregunta de mi amiga por acá. Un ratito, por favor. Cuando nosotros hablamos de los diversos lenguajes, nosotros provocamos, nosotros no en específica, cuando hablamos de los lenguajes de artes visuales, de las actividades plásticas, no hablamos de técnicas, nosotros no utilizamos técnicas, no utilizamos técnicas, por favor, que eso que les quede claro, ¿no? Nosotros no utilizamos técnicas, no utilizamos técnicas gráfico-plásticas. Nosotros no podemos utilizar esas técnicas. A ver, por ejemplo, yo les voy a presentar algo, a ver, voy a contar una historia para que se les quede más o menos claro de cómo, un momentito, por favor, trabajamos los talleres, ¿sí? A ver, un momentito porque esto tiene un logo que estoy quitándole para poder mostrarles un momentito, un momentito, un momentito. Ya, ahora sí. Esta historia que les voy a contar, ¿no? A ver, un momentito, comienza con lo siguiente. Es el Zoom, voy a compartirles. Acá está. Ya. Miren, cuando nosotros trabajamos los talleres de diversos lenguajes, nace de esta manera. La maestra provoca. Estos talleres a veces están relacionados unos con otros y se pueden articular, ¿no? Pueden tener una relación. Esta maestra llegó al aula y provocó con unas mantas, ¿no? Con unas mantas. Llevó al aula y le dijo, chicos, miren, he traído el día de hoy por ahí, eh, me han prestado, me han regalado estas mantas, ¿no? Y los chicos comienzan a explorar, comienzan a mirarlas, comienzan a conversar entre ellos, a ver qué podemos hacer con ellos, comienzan y se dan cuenta que estas mantas tienen líneas, como ustedes pueden ver, y que todas las mantas no son iguales, ¿verdad? No son iguales estas mantas. Comienzan a explorar, comienzan a hacer preguntas y se dan cuenta, cada uno de ellos, de que las mantas son distintas, que tienen formas, que tienen colores, que tienen líneas y comienzan a conversar entre ellos. La maestra comienzan a explorar con la manta, a jugar, y la maestra de fondo les pone una música mientras ellos están jugando, mientras ellos están explorando con el material. Bien, la maestra ha provocado,
Como ustedes pueden ver, el niño está explorando, están jugando con la manta, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la manta? Y van moviendo la manta al compás de la música que la maestra ha colocado. Luego que la maestra ha colocado esta música, los niños no solamente comienzan a conversar de ello, sino se dan cuenta y recuerdan que en casa también han visto estas mantas y también han visto cómo la abuelita lo usa, ¿no? Y comienzan a dramatizar con ello. Comienzan a dramatizar, comienzan a conversar sobre el uso de las mantas. Pero no solamente queda ahí su interés por la manta, sino ellos comienzan ¿a qué? A poder danzar, a explorar, a darse cuenta que tienen líneas, a poder dramatizar. Y dicen, Miss, pero queremos hacer nosotras también nuestra manta. ¿Sí quieren hacer sus mantas? Sí, queremos hacer nuestras mantas. ¿Qué les proponen las maestras? A que ellos puedan crear sus propias mantas. Y comienzan a crear sus mantas con papel craft, comienzan a crear las mantas y cada uno de ellos libremente comienza a realizar sus propios diseños, comienza a realizar sus propios diseños, a crear. Acá la maestra acompaña este proceso de los talleres. La maestra no enseña técnicas, la maestra no impone, la maestra provoca. El niño es el que crea libremente y de repente, si es en gráfico plástico, yo le puedo provocar con diferentes materiales, colocarlos, los materiales para que el niño, si el niño quiere hacerlo con témpera, lo hará con témpera, si el niño quiere hacerlo con plumones, lo hará con plumones. ¿Qué material, qué recurso él quiere utilizar? Lo dejamos libremente, le ponemos cartulinas, le ponemos papelotes, le ponemos papeles de colores, goma, todo lo que ellos puedan utilizar y puedan despertar su creatividad, ¿no? Y su imaginación. Nosotros acá no usamos técnicas, no se usan las técnicas. Miren lo que hacen estos niños. Ellos comienzan a crear libremente. Algunos hacen sus mantas de diferentes maneras. Miren, con diferentes trazos, con diferentes dibujos, lo que ellos quieran hacer, ¿no? Y lo están trabajando con sus dedos, algunos con sus dedos, algunos con hisopos, no lo sé. Pero ustedes ven que están trabajando con sus dedos. Están utilizando sus dedos. Y miren el trabajo que tiene esta aula, es muy bonita, ¿no? Y el trabajo que se realizó con estos niños. Porque estos niños, para que lleguen a este nivel de poder trabajar, hay tanto interés en realizar la manta, ¿no? Como ustedes pueden ver, tanto interés en realizar las mantas, que ellos, miren, no se ensucian, trabajan muy buena la convivencia entre ellos, los acuerdos, están trabajando con sus dedos, solo están utilizando el dedo índice, ven que no se ensucian la ropa. Ellos saben cómo poder trabajarlo, porque ya ha habido un trabajo constante con estos niños para que puedan llegar a poder trabajar, como ustedes pueden ver acá a la niña, ¿no? Acá vemos a la niña está trabajando y está creando sus formas y sus trazos libremente utilizando su dedo. De igual manera por acá, ¿no? Entonces vamos viendo qué importante es trabajar estos talleres. Miren por acá. Esta niña, esta es la secuencia de una niña nada más, de una sola niña. Cómo empezó, cómo ella pudo empezar acá, miren, a trabajar. Ella sí está usando hisopos o su dedo, no distingo bien. Pero, y miren acá, cómo va avanzando y cada línea es diferente. Miren, cada línea es diferente. ¿Se ensucia? ¿Vemos algo ahí? No. Miren cómo trabaja. Miren ella qué concentrada está y qué ha logrado hacer y cómo ha podido hacer sus mantas.
Y lo terminó y lo mostró su manta. ¿No? Esta es la secuencia de esta niña, Emily. Y vemos cómo ella está trabajando, ¿no? Esta es la manera de poder trabajar los talleres, el taller gráfico plástico. ¿Qué ha provocado la Miss para que ella realice? Ha provocado ¿con qué? Con una manta. La Miss provocó, puso la manta, los hizo bailar, los hizo explorar, todo, la manta, el material, han explorado, han bailado, han dramatizado, todo con su manta. Luego, quizás uno de ellos dijo, Miss, nosotros queremos crear nuestra manta. Y la Miss, luego de haber provocado todo, lo puso ahí y los chicos crearon sus mantas. ¿No? Niños de 4 años. Son niños de 4 años. Entonces, ahí voy a la respuesta de mi amiga, ¿no? Que me hacía la pregunta. Sabemos que hay Misses todavía que siguen trabajando con técnicas. Esto no es técnicas, esto no es darle una fotocopia al niño con un dibujo grande donde él pueda hacer lo que él desea y llena de bolitas. No, no, eso no es crear proyectos. ¿Qué te dice crear proyectos? La imaginación, la creatividad del niño. Ahí vemos, como ustedes pueden ver en las fotos, que allá hay imaginación, allá está desarrollando al máximo su creatividad cada uno de los niños, porque van trabajando y creando sus mantas, sus dibujos, cómo lo quieren hacer, de qué manera. Y trabajamos y no solamente crea proyectos, creo que ahí vamos con todas las competencias articuladas, porque sí se ve trabajo, sí se ve y sí se puede realizar, ¿no? Pero va a depender mucho de nosotras, cómo provocamos, cómo realizamos esto con los chicos. Y es un trabajo muy bonito con los niños. No solamente pueden explorar y pueden provocar con ellos, sino también quizás por ahí con el barro, con diferentes materiales, arcilla, masa, cerámica, ¿no? Que los chicos puedan utilizar. ¿Alguna pregunta, maestras, con lo que nosotros acabamos de poder observar en estas fotografías que hemos podido ver de estos niños que han podido utilizarlo? ¿Alguna, alguna pregunta? Preguntas. Ninguna, ninguna pregunta sobre lo que acabamos de ver. Ninguna pregunta. Bien. Entonces nosotros tenemos una secuencia metodológica para los talleres, ¿no? Ustedes saben, voy a pasarlo así rapidito antes de, por acá hay alguna pregunta, voy a leer, acá hay una pregunta, y dice, no puedes trabajar religión en los talleres, no puedes trabajar religión, no. Recuerda que son los lenguajes del arte, ¿no? Esta es la propuesta, esta es la secuencia metodológica para realizar los talleres. Es inicio, es el desarrollo y es el cierre, ¿no? En el inicio nosotros tenemos el tiempo de encuentro que te dice, dentro del inicio se hace la asamblea o el ritual de entrada, te dice prever un lugar del espacio para este momento, podemos delimitarlo con cojines o un petate, invitar a las niñas y los niños a sentarse en círculo, tiempo para recordar los acuerdos para el taller y presentar la organización del mismo, ¿no? Nosotros tenemos nuestros acuerdos para cada actividad de aprendizaje, pero también tenemos nuestros acuerdos para el taller. En el desarrollo es el tiempo de exploración, puede partir de una motivación o de una invitación a explorar y crear con el cuerpo o el material, considerar la pertinencia y la motivación con los intereses, necesidades y características de las niñas y los niños, y la pertinencia de los materiales elegidos para la exploración, acompañar la exploración con actitud de escucha, apertura y capacidad de disfrute. Y por último tenemos el cierre. Es el ritual de salida, que te dice que es el tiempo de ordenar y guardar el material. Para el ritual de salida, invitar a los niños al mismo lugar en donde iniciaron la sesión.
se puede proponer un tiempo para representar gráficamente o verbalmente lo vivido durante la exploración. Entonces, acá vemos que los lenguajes ya tiene su propio proceso, ¿sí? Entonces, algo que yo les quería mostrar rapidísimo su pregunta, ¿no? A ver, dice, comprendí que la docente debe generar las condiciones, planificar los materiales y los espacios para provocar la imaginación y la creatividad en los niños. Así es, ¿no? Nosotros, como te dice acá, ¿no? En el tiempo de exploración puede partir de una motivación o de una invitación a explorar y crear con el cuerpo el material, ¿no? Considerar la pertinencia y la motivación con los intereses, necesidades y características de las niñas y los niños. Y la pertinencia de los materiales elegidos para la exploración, ¿no? Entonces nosotros podemos provocar con un material. Provocar con un material, ¿no? En este caso ha sido la manta, pero no sabíamos que los chicos querían hacer la manta. La maestra llevó la manta. De repente no han podido hacer sus mantas. De repente ellos han querido dramatizar, hacer un cuento con las mantas. Válido, porque es de su interés. La maestra solamente llevó la manta, nada más. Vamos a ver qué sucede con la manta, dijo la maestra. Pero ellos han comenzado ¿a qué? A crear su manta. Han creado su manta. Luego, de repente, han podido dramatizar con esas mantas. No sabemos qué seguía, ¿no? Qué seguían. Pero bien, ahí eso para tener en claro con respecto a crear proyectos y su sustento teórico que nosotros tenemos, que es Loris Malaguzzi y sus 100 lenguajes del niño, ¿no? Que ustedes sí lo conocen y han escuchado muy bien sobre él y sobre ese video tan conocido que nosotros, como maestras de educación inicial, nos hace reflexionar. Y nosotros conocemos mucho de ese video. Y cada vez que uno lo ve, te hace reflexionar cada vez más de nuestro papel como maestras, ¿no? Te dice, ¿qué estoy haciendo en mi aula? Eso es lo que te dice el video. ¿Qué estás haciendo tu maestra en tu aula? Nos lleva a una reflexión. Véanlo, el video, los 100 lenguajes del niño, ¿no? Yo sé que todas lo han visto en algún momento porque sí, cuando salió lo de los talleres, cuando nos comenzaron a hacer estas capacitaciones sobre los talleres desde el ministerio, de verdad que fue con ese video de los 100 lenguajes del niño, ¿no? Nos lleva mucha reflexión a todas. Todas lo conocen, busquen en los 100 lenguajes del niño. Bien, es un poema muy bonito. Vamos entonces nosotras a continuar. ¿Alguna pregunta más sobre los lenguajes? ¿Alguna pregunta más sobre lo que acabamos de ver? Bien, entonces continuamos sobre las capacidades, la competencia, crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Acá es clara la competencia, clarísima su competencia, sus capacidades. Sus capacidades te dice, explora y experimenta los lenguajes del arte, aplica procesos creativos, socializa sus procesos y proyectos, ¿no? Explora significa que experimenta los lenguajes del arte, implica que las niñas y los niños exploren y experimenten con diversos materiales para descubrir las diferentes manifestaciones de arte. Aplica procesos creativos, implica que las niñas y los niños exploren diferentes materiales de su entorno para realizar sus propias producciones de acuerdo a su interés. Socializa sus procesos y proyectos, implica que las niñas y los niños compartan de manera espontánea sus producciones con las y los adultos o sus pares en situaciones cotidianas. Bien, y acá tenemos su estándar de aprendizaje. Vamos a hacer el análisis respectivo del estándar si encontramos sus capacidades de la competencia. Vamos a... Listo.
Dice, la socialización se realiza en el proceso o en el cierre de tu actividad, ahí socializas, en el cierre de tu actividad, ¿no? Ese mismo día que has realizado tu taller, ese mismo día socializas, ¿sí? Porque tu taller tiene que tener los tres procesos. Disculpen, chicas, estoy contestando una pregunta de una de sus compañeras que dice, la socialización se realiza en el proceso o en el cierre de la planificación. En el cierre. ¿Sí? Porque estamos hablando de tus talleres y tu taller tiene su propia planificación, ¿sí? Tu taller tiene su propia planificación. Ok, Mercedes. Bien, entonces vámonos por acá. Y tenemos por acá. Dice, crea proyectos artísticos al experimentar y manipular libremente los diversos materiales, los diversos medios y materiales para descubrir sus propiedades expresivas. Explora los elementos básicos de los lenguajes del arte como el sonido, los colores y el movimiento. Explora sus propias ideas imaginativas que construye a partir de sus vivencias y las transforma en algo nuevo mediante el juego simbólico, el dibujo, la pintura, la construcción, la música y el movimiento creativo. Comparte espontáneamente sus experiencias y creaciones. Vamos a ver si allí encontramos todas las capacidades de la competencia en el estándar. Vamos a ver si encontramos la primera capacidad, que nos dice, explora y experimenta los lenguajes del arte. ¿Dónde está explorando? ¿Dónde explora acá? A ver, ¿dónde explora? ¿Dónde te dice? ¿Desde dónde encontramos la primera capacidad? Dice, crea proyectos artísticos al experimentar y manipular libremente diversos materiales, medios y materiales para descubrir sus propiedades expresivas. Explora los elementos básicos de los lenguajes del arte, como el sonido, los colores y el movimiento. Explora sus propias ideas imaginativas que construye a partir de sus vivencias y las transforma en algo nuevo mediante el juego simbólico, el dibujo, la pintura, la construcción, la música y el movimiento creativo. Entonces acá, ¿dónde está la primera capacidad? ¿Cuál es la primera capacidad y dónde la vemos en el estándar? Te dice, explora y experimenta los lenguajes del arte. ¿Dónde lo vemos? Explora y experimenta los lenguajes del arte. ¿Dónde vemos por acá? A ver, vamos a ir la primera capacidad. ¿Dónde encontramos la primera capacidad? Dice por acá, al experimentar, manipular libremente los diversos medios y materiales. Acá dice, explora, ¿no? Explora sus propias ideas imaginativas a partir de sus vivencias, ¿no? Acá te dice, ¿qué va a explorar? El sonido, los colores y el movimiento. Explora sus propias ideas imaginativas que construye a partir de sus vivencias, ¿no? ¿Y qué hace? ¿En qué momento aplica eso? ¿No? La otra capacidad es aplica. Cuando él lo transforma, ¿no? Transforma, acá nosotros tenemos, transforma, acá está la otra capacidad, en algo nuevo mediante el juego simbólico, el dibujo, la pintura, la construcción, la música y el movimiento creativo. Ajá, ahí tenemos la otra capacidad de la competencia. La otra capacidad de la competencia. Y por último, ¿qué te dice? ¿Cuál es la última capacidad de la competencia? Que socializa sus procesos y proyectos.
¿En qué momento él socializa? ¿Cuándo? ¿Cuándo socializa? Cuando comparte espontáneamente sus experiencias y creaciones. Él comienza ¿qué? A compartir, a compartir espontáneamente sus experiencias y creaciones. Es allí donde socializa espontáneamente. Acá no te dice que lo vas a preparar por una actuación, no. Acá te dice que comparte sus experiencias espontáneamente, sus experiencias y creaciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen claro las capacidades y las competencias, maestras? ¿Tienen claro lo que estamos hablando de esta competencia? Crea proyectos. Tenemos aplica, no, tenemos primero la primera capacidad que se explora, aplica y socializa. Son las tres capacidades que combinan esta competencia. Estas tres capacidades las vemos en una actividad, ¿sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿La vemos en una actividad, estas tres capacidades, sí o no? De repente sí, de repente no, no lo sé. A ver, díganme ustedes. Ahí me están escribiendo, me dicen que sí, me dicen por allí. ¿La podemos ver? Sí, ¿verdad, Anita? Anita me dice que sí, las podemos ver, ¿no? En una actividad del día que realizamos en cualquier taller, lo vemos, ¿no? El de explora, el de aplica y el de socializa, ¿no? Comparte su creación. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, queridas maestras? Preguntas sobre lo que estamos viendo. Ya vamos a terminar, nos queda pocos. Ya vamos a realizar el criterio y nos vamos por acá a poder ver, ¿no? Los desempeños de la competencia. Y vamos a ver si en estos desempeños de la competencia nosotros tenemos las capacidades, ¿no? Si vamos a observar competencia, crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Bien, vamos por acá. Y acá nos dice el desempeño de 3 años. ¿Qué hacen los niños de 3 años? A ver. Explora por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre las posibilidades expresivas de sus movimientos y de los materiales con los que trabaja. Ajá. Explora por iniciativa propia diversos materiales. Acá te está diciendo, acá no te está diciendo de técnicas, no te está diciendo, mira, tú vas a hacer esta técnica, el día de hoy voy a hacer tal técnica. No. Te dice, explora por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo con sus necesidades e intereses durante las posibilidades expresivas de su movimiento y de los materiales con los que trabaja. Acá es muy claro porque acá tenemos la primera capacidad. ¿Cuál es esa capacidad que el niño explora? Luego te está diciendo, representa sus ideas acerca de sus vivencias personales usando diferentes lenguajes artísticos, como el dibujo, la pintura, la danza o el movimiento, el teatro, la música, los títeres, ¿no? Representa, ahí va la segunda capacidad, que es aplica, ¿no? Cuando él ya exploró, ya manipuló, ya va a aplicar. ¿Qué hago? ¿Qué realizo? Luego te dice, muestra y comenta de forma espontánea a compañeros y adultos de su entorno lo que ha realizado al jugar y crear proyectos a través de los lenguajes artísticos. Acá también te está diciendo que el niño muestra y comenta de forma espontánea a compañeros y adultos de su entorno. Acá tenemos la otra capacidad de socializa. Entonces, en 3 años ya lo tenemos muy claro que hace el niño de 3 años, ¿verdad? En cuanto a esta competencia. En 4 años. En 4 años te dice, explora por iniciativa propia, igualmente, diversos materiales de acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los efectos que se producen al combinar un material con otro. Por ejemplo, en el taller
de música, una de las niñas elige un par de latas y las golpea entre sí. Luego las golpea con diferentes superficies sobre la mesa, con plumones, con ramitas y descubre diversos sonidos. Ahí te va. Luego dice, ¿qué representa? No, el otro desempeño dice, representa ideas acerca de sus vivencias personales usando diferentes lenguajes, o el del movimiento, el teatro, la música, ¿no? Títeres, etcétera. Luego, el último desempeño nos dice, muestra y comenta de forma espontánea a compañeros y adultos de su entorno lo que ha realizado al jugar y crear, ¿no? A través de los lenguajes artísticos. Entonces, también de forma espontánea. Y en 5 años, casi parecidos, se dan cuenta en los desempeños de 3, de 4 y de 5, muy, muy parecidos. En 5 años te dice, explora de manera individual, miren, acá ya viene, acá le han agregado otra palabrita más, dice, explora de manera individual o grupal diversos materiales de acuerdo con sus necesidades e intereses. Descubre los efectos que se producen al combinar el material con otro, ¿no? En 3 años, él explora solo, ¿no? A través de acuerdo a sus necesidades e intereses. En 4 años, explora por iniciativa propia también diversos materiales e intereses, pero en 5 años, te dice, explora de manera individual o grupal, ¿sí? Diversos materiales. Ahí, ¿qué han agregado? ¿Qué palabrita? Grupal. Luego, acá vemos, el otro desempeño dice, representa ideas acerca de sus vivencias personales y del contexto en el que se desenvuelven usando diferentes lenguajes artísticos, ¿no? Igual que el de 4, que el de 3. Y por último, el último desempeño te dice, muestra sus intereses, tus creaciones y observa las creaciones de otro. Acá sí ya cambia. Muestra sus creaciones y observa las creaciones de otro. Describe lo que ha creado. Describe lo que ha creado. Miren, ahí ya viene, ¿no? Diferente a solicitud de la docente. Manifiesta lo que les gusta de la experiencia o de su proyecto y del proyecto de los otros. Acá en 5 años, ya el niño no solamente lo va a mostrar, sino que también va a describir lo que ha creado a solicitud de la maestra, de cómo lo ha hecho, y opina, ¿no? Si le gustó lo que ha creado, no, no solamente de él, sino también el proyecto de sus compañeros. Miren lo que tenemos allí. Miren lo que tenemos ahí. Algo muy, muy, en 5 años, ya con un nivel superior, ¿verdad? Porque el niño acá va a describir, va a opinar, va a dar su opinión de lo que él ha realizado. No solamente de lo que él ha realizado, sino también el de sus compañeros, ¿no? Ahí vamos viendo el grado, el nivel de desarrollo en tanto en 3 años, en 4 años y en 5 años. ¿Sí? Ahí los desempeños están clarísimos. Bien, y nos vamos ya a poder crear nuestro criterio de evaluación. ¿Alguna pregunta sobre nuestros desempeños y qué es lo que nos está diciendo? Preguntas maestras sobre los desempeños. Preguntas, alguna pregunta, preguntas, ninguna. Todo claro sobre las diferencias. En 5 años se nota una diferencia grande, ¿no? Porque en 5 años nos pone, explora de manera individual o grupal, pero donde dice muestra sus creaciones y observa las creaciones de otros, describe lo que ha creado, ¿no? Acá estos desempeños son muy claros. Esta competencia es clarísima. Acá te habla de la creación, que el niño crea de manera espontánea lo que él desee,
¿verdad? Al momento de explorar los materiales. En este caso, las fotos que yo les mostré estaban explorando una manta, ¿no? De repente salía una danza, de repente salía una historia, un cuento, pero decidieron crear ellos pues sus mantas. Entonces nos vamos a ello, ¿no? A que te habla netamente de creación libre, espontánea. Acá no te dice nada que la maestra le va a enseñar una danza, que la maestra, porque ya se viene, bueno, ya va a poder dramatizar un cuento. No te dice eso. Que el niño nazca, que del niño parta, de acuerdo a sus intereses, a sus vivencias propias, pero que de él parta. Yo no le voy a decir, chicos, el día de hoy vamos a hacer todos el cuento de los tres chanchitos. Yo no les estoy diciendo eso, ¿no? Entonces, acá te habla de creación, te habla del desarrollo de la imaginación, ¿sí? Y la creatividad, por supuesto. Entonces, nos vamos a crear nuestro, estamos acá, por acá, ya estamos por terminar nuestro criterio. A ver, vamos a crear nuestro criterio. Acá, los criterios de la competencia crear proyectos, sabemos que tenemos que tener, explora, ¿no? Las capacidades tienen que evidenciar las capacidades de la competencia, aplica y socializa. A ver, cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo voy a evaluar con este criterio? A ver, voy a comenzar a redactar el criterio y ustedes vamos a ir mejorándolo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Atentas, por favor. Voy a comenzar yo a hacer la redacción y te vamos a poner. A ver, vamos a poner niños de 4 años, ¿sí? Ay, no se ve. Vamos a comenzar a crear, a crear. ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro, chicas? ¿Todo está claro? Vamos a ponerlo acá. Sin relleno para poder escribir ahora sí. Igual no sale. Alguien por ahí me ha escrito. A ver, vamos a ver. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Vamos a poner ahí. El niño que cuando él comienza a explorar, luego va a aplicar, luego va a socializar, ¿cómo yo voy a evaluar todo esto? ¿Con qué criterio voy a evaluar todo esto? ¿Qué le voy a pedir al niño? Voy a pedirle que me comente, ¿no? Comenta, ¿qué cosa va a comentarme el niño? ¿Qué me va a decir el niño? ¿Qué me va a comentar? ¿Qué hace el niño? Comenta ¿qué dice acá? Vamos viendo, comenta lo que descubre al explorar. ¿Qué cosa explora, chicas? ¿Qué cosa explora? Diversos qué. ¿Qué cosa explora? Materiales. Ajá, comenta lo que descubre al explorar diversos
materiales, muy bien, diversos materiales. Comenta lo que descubre al explorar diversos materiales. ¿De qué manera lo hace? ¿La maestra lo dice o comenzó a explorar por sí solo? Por su propia iniciativa del niño, Miss. Ajá, muy bien, Anita. Comenta, ¿no? Lo que descubre al explorar los diversos materiales por iniciativa propia. Iniciativa. Comenta lo que descubre al explorar diversos materiales por iniciativa propia. ¿Y qué más? ¿Qué más hace ahí? ¿Esto qué será? La primera, capacidad. Comenta lo que descubre comenta lo que descubre al explorar por iniciativa propia diversos materiales. No, comenta lo que descubre al explorar diversos materiales por iniciativa propia, coma, ¿qué más hizo ahí? Comenta lo que descubre al explorar. A ver, vamos a mejorarlo esto. Comenta lo que, comenta lo que descubre al explorar. Comenta lo que descubre al explorar diversos materiales por iniciativa propia. Uh-huh. ¿Qué más hace el niño de 4 años? Comenta lo que descubre al explorar diversos materiales. Comenta lo que descubre al explorar por iniciativa propia diversos materiales. Ajá, mejor así. A ver. Comenta lo que descubre al explorar por iniciativa propia. Iniciativa propia. Diversos materiales. Comenta lo que descubre al explorar por iniciativa propia diversos materiales, coma, dice que realizó, dice que realizó. A ver, vamos a ver. Comenta lo que descubre al explorar por iniciativa propia diversos materiales. Diversos materiales. Coma, dice que realizó con ellos. A ver, ¿cómo vamos? A ver, voy a leer lo que me están escribiendo, ¿ah? Estoy bien concentrada. Al explorar y representar sus ideas. Dice, comenta lo que descubre al explorar por iniciativa propia diversos materiales. Dice que representará al explorar y representar. Ajá, ajá. Muy bien. Comenta lo que descubre al explorar y representar. Y representar por iniciativa propia. Comenta lo que descubre al explorar y representar por iniciativa propia con diversos materiales, ¿no? Con diversos materiales. Comenta lo que descubre al explorar y representar por iniciativa propia diversos materiales. Comenta y descubre. Ajá, ajá, dice, acá dice Gabriela. Comenta lo que descubre al explorar y representar por iniciativa propia con diversos materiales y expone a sus compañeros cómo lo hizo. Y expone y socializa y presenta y expone, vamos a ver una palabra, y expone a sus compañeros cómo lo hizo. Y expone. Vamos a quitar esos y, a ver.
dice lo que hizo y cómo lo hizo, dice Mercedes, ¿no? Eso es para un niño de 5, ¿no? A un niño de 5 ya cómo lo hizo y demuestra cómo lo hizo, ¿no? Ajá. Y cuenta con sus propias palabras cómo lo hizo. Y cuenta con sus propias palabras cómo lo hizo. Vamos a ver. Comenta lo que descubre al explorar y representar por iniciativa propia con diversos materiales. Cuenta con sus propias palabras cómo lo hizo. Eso es para 4. Si fuera para 5, ahí ya va. Y describe espontáneamente cómo lo hizo, ¿no? Si fuera para 5, porque el niño de 5 ya describe. El niño de 5 ya describe. Acá. Comenta lo que descubre al explorar y representar por iniciativa propia con diversos materiales, con diversos lenguajes, podemos ponerlo ahí. Si hablo de diversos lenguajes, puede ser, ¿no? La danza, lo que vayamos a trabajar. Cuenta con sus propias palabras cómo lo hizo. Eso ya es el socializa, que va a contar con sus propias palabras cómo lo hizo. ¿Sí? Entonces ahí sí tenemos las 3 capacidades de la competencia, ¿no? El explora, el aplica y el socializa. Ahí tenemos las 3 capacidades de la competencia. Comenta lo que descubre, el explorar y representar, y al final cuenta con sus propias palabras cómo lo hizo. Entonces, acá ya nos queda clarísimo, ¿no? De que esta competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos, es dejar a nuestros niños a que desarrollen su creatividad y su imaginación, ¿sí? Y que nosotros podemos provocar, claro que sí, podemos provocar llevándole diversos materiales, ¿no? Como por ejemplo en este caso, como ustedes han visto, la manta, puedo llevarles quizás una flor. ¿Qué podemos hacer con una flor? ¿No? ¿Cómo podemos crear ello? ¿No? Hay una maestra que trabaja mucho los talleres de diversos lenguajes y ella trabaja y les ha llevado, a ver si me permiten, voy a compartir una foto muy bonita de la maestra en su aula y cómo está haciendo que los niños puedan desarrollar esta imaginación. Yo se los quiero compartir, se las voy a compartir ahorita la fotografía, ¿no? Y cómo estos niños hacen sus propias composiciones. No solamente llevó una flor, no sé si ustedes han trabajado en algún momento con gemas. Ustedes saben qué son las gemas, ¿verdad? Son esas piedritas. Voy a compartir con ustedes. A ver un momentito. Esta fotografía que me pareció genial de la maestra, muy buena. Ustedes pueden provocar, por favor, eh, con sus niños, ¿no? Llevar diferentes materiales. Voy a dejar de compartir y quiero compartir esta fotografía que me pareció muy bonita, ¿no? De la maestra. A ver, un ratito voy a, porque esta es una foto actual. Ustedes saben que nosotros no podemos mostrar los rostros de los niños, ¿sí? Pero quiero algo que sí me pareció muy interesante en su... A ver, un ratito, yo se los voy a mostrar. ¿Alguna pregunta que tengan, maestras, sobre lo que acabamos de ver? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Voy a...
ahora sí, tapando a algunos niños. Listo. Ya, ahora sí, se los voy a compartir. La fotografía acá, ¿no? Acá nosotros estamos viendo que los niños están trabajando, ¿no? Acá nosotros vamos viendo que los niños, ¿qué están haciendo? Acá esto no vamos a poder mostrar. Voy a ponerle así a la niña, porque no se puede mostrar los rostros. Ustedes saben que está prohibido. Ahora sí, listo. Acá, ¿qué están trabajando estos niños? Están haciendo una composición. La maestra está provocando con unas flores, ¿verdad? Entonces nosotros en el aula, ¿podemos realizar composiciones? Claro que sí podemos realizar composiciones, ¿no? Podemos llevar diferentes materiales, podemos llevar diferentes materiales, provocar a los niños. Hablo de provocaciones, no hablo de provocaciones netamente en el aula, ¿sí? Bien, entonces estamos ya concluyendo este taller que hemos podido llevar durante varios sábados y domingos, en este caso, sobre los diversos lenguajes, ¿no? Perdón, el día de hoy hemos trabajado los diversos lenguajes, sobre las competencias comunicativas, ¿no? Y ya estamos terminando, entonces para mí ha sido un gusto poder trabajar estos 4 sábados, y con ustedes, ¿no? En este caso. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por estar el día de hoy presentes. Muchísimas gracias y que tengan un buen domingo. Cuídense muchísimo. Hasta luego. Cuídense mucho.